Buenos días, mi nombre es Violeta Quintela, soy asistente de la Clínica Ginecológica A y en el día de hoy vamos a hablar de prematurez. Esta es la segunda parte del teórico, en la que vamos a hablar del diagnóstico y el manejo de las principales entidades vinculadas a la prematurez. ¿Cuál es la importancia de este tema? Aproximadamente el 9% de los nacimientos en Uruguay son prematuros. Si bien este número ha disminuido, se hizo a expensas de las causas blandas o modificables, y hoy en día aún permanece este núcleo duro, que es este 9%, que en parte está vinculado a las interrupciones por indicación materno-fetal, que se relacionan con el diagnóstico cada vez más precoz de las complicaciones obstétricas. Son el principal motivo de ingreso a CTI. Las complicaciones vinculadas son la primera causa de muerte en el primer año de vida, y si bien la mortalidad vinculada a la prematurez ha disminuido, se ha hecho a expensas de un aumento en la morbilidad, tanto a corto como a largo plazo, constituyendo un verdadero problema para salud pública. Lo primero que tenemos que decir es cuándo un nacimiento es prematuro, es aquel nacimiento que ocurre antes de las 37 semanas o del término, y entre las 22 y las 36 semanas y 6 días, según la Organización Mundial de la Salud. A su vez, los nacimientos pretérminos se clasifican en leve, moderado, severo y extremo. Entre las 22 y 24 semanas, una situación que se denomina de peridebilidad. Esta clasificación es importante y tiene implicancias pronósticas, ya que los resultados son mejores a medida que nos vamos a acercar al término, es decir, que disminuye la mortalidad y disminuye la morbilidad. ¿Cuáles son estas principales complicaciones? Bueno, ya las vieron en otro teórico, pero son complicaciones vinculadas a la inmadurez de los órganos y sistemas que dificultan la adaptación a la vida extrauterina, ¿sí? Las principales complicaciones se producen en la etapa neonatal y están directamente relacionadas con la edad gestacional en el nacimiento y con el peso al nacer, siendo menos graves a mayor edad gestacional y cuando tienen mayor peso al nacer también. ¿Cuáles son estas complicaciones? Bueno, en la etapa neonatal es destacar el síndrome de estrés respiratorio, la hemorragia interventricular y la enterocolitis necrotizante, porque estas tres primeras complicaciones son las que van a disminuir significativamente con la utilización de corticoides, ¿sí? Como vamos a ver más adelante. Recuerden que no son complicaciones solo neonatales, sino que también existen complicaciones en el primer año de vida y a largo plazo. ¿Cuál es la hepatogenia? La hepatogenia per se no se conoce, ¿sí? Existen múltiples factores que intervienen de manera individual o asociados y cuya vía final común son los nacimientos prematuros por la aparición de contracciones y la dilatación cervical antes de las 37 semanas. Es por eso que llamamos como un síndrome, el síndrome de parto de pretérmino. Dentro de estas causas podemos identificar, por ejemplo, la sobredistensión uterina, vinculado a embarazos gemelares, a fetos macrosómicos, polidramios, la isquemia placentaria, que está relacionada con los estados hipertensivos del embarazo y la restricción de crecimiento intrauterino, como van a ver más adelante, las infecciones, que determinan aumento de prostaglandinas a nivel local, así como las metaloproteasas bacterianas en las infecciones genitales bajas, en las infecciones urinarias, y también se sabe que juegan un rol la enfermedad periodontal, por cambios en la microbiota, que determinan un ambiente inflamatorio, que estaría relacionado con la aparición de contracciones antes del término, causas genéticas. ¿Sí? Luego tenemos lo que es los desórdenes endocrinos, como el hipertiroidismo, el fenómeno alérgico, que serían reacciones de hipersensibilidad, por ejemplo, algunos fármacos, las enfermedades cervicales intrínsecas, lo que es la incompetencia cervicoísmica, ¿sí? La reacción inmunológica anormal en el contexto de enfermedades autoinmunes, por ejemplo, autoinmunes, y por supuesto que existen una gran proporción de causas que son desconocidas. Respecto a la etiología, identificamos tres grandes grupos, ¿sí? Aproximadamente el 40-50% de los partos, de los nacimientos de pretérmino son por inicio espontáneo del trabajo de parto de pretérmino, ¿sí? Un 30% aproximadamente por rotura prematura de membranas ovulares, y un 25-30% en el contexto de interrupciones por indicación médica y o fetal, es decir, por complicaciones obstétricas, que determinan la indicación de interrupción del embarazo antes del término. Hoy nos vamos a centrar en las situaciones en las que podemos actuar desde el punto de vista prenatal para minimizar las complicaciones neonatales, que son la amenaza de parto pretérmino y la rotura prematura de membranas. Vamos a empezar por la amenaza de parto de pretérmino, que es la presencia de un patrón contráctil inadecuado que determina modificaciones cervicales, pero que no cumplen con los diagnósticos del trabajo de parto. Es decir, el trabajo de parto, vamos a hacer el diagnóstico cuando existe un patrón contráctil de 3 a 5 contracciones en 10 minutos, intensas, regulares, que determinan modificaciones cervicales de 3-4 centímetros de dilatación con carácter progresivo. Y cuando existen contracciones y modificaciones, pero que no alcanzan para hacer el diagnóstico de trabajo de parto, hablamos de amenaza de parto pretérmino. La incidencia de la amenaza de parto pretérmino complica aproximadamente 10 a 12% de los embarazos, y además es la causa más frecuente de ingreso hospitalario
Sin embargo, el 80% de los pacientes en los que nosotros hacemos el diagnóstico de amenaza de parto pretérmino van a continuar hasta el término del embarazo, ¿sí? Sabemos que existe un sobrediagnóstico y un sobretratamiento de esta entidad, pero la única forma que tenemos de detectar el trabajo de parto de pretérmino previo al inicio del mismo y que nos permite realizar intervenciones en el periodo prenatal que disminuyan la mortalidad vinculada a la prematurez. ¿Cuáles son los factores de riesgo que podemos identificar? Bueno, a nivel materno, los factores de riesgo modificables y no modificables. Los modificables, como por ejemplo las infecciones, ¿sí? De las que ya les mencioné, la anemia, los tóxicos como el tabaquismo, el estrés, que el estrés es bastante relativo, que sea modificable, porque muchas veces existe una situación socioeconómica sobre la que es difícil incidir para revertir la prematurez, la desnutrición por las carencias nutricionales que genera. Los no modificables son la edad, por ejemplo, en las adolescentes o los mayores de 35 años. El antecedente obstétrico es muy importante. Si una mujer que tiene el antecedente de haber tenido un trabajo de parto, un nacimiento de pretérmino, tiene un 70% de riesgo de tener un nuevo nacimiento de pretérmino. El corto periodo intergenésico también es un factor de riesgo, y el factor uterino, como pueden ser, por ejemplo, las malformaciones a nivel uterino. A nivel fetal, bueno, tenemos el embarazo múltiple, la macrosomía, que como ya hablamos, estaría vinculado a la sobredistensión uterina, malformaciones, la restricción del crecimiento intrauterino, vinculado a la secreción de corticoides fetales, que podrían desencadenar el trabajo de parto pretérmino, el hidrops. A nivel ovular, la infección, el polidramnios, cambios en la microbiota materna, que generan un ambiente inflamatorio vinculado con el inicio del trabajo de parto de pretérmino. ¿Y cómo vamos a hacer el diagnóstico? El diagnóstico de amenaza de parto pretérmino es clínico, si bien existen herramientas diagnósticas como la medición de la longitud cervical por ecografía que nos pueden ayudar en el diagnóstico. ¿Y cómo lo vamos a realizar? Bueno, lo vamos a realizar mediante la presencia de contracciones uterinas dolorosas antes del término. Recuerden que las contracciones uterinas son fisiológicas al término del embarazo, pero no así en el pretérmino, y por lo tanto van a constituir un patrón contráctil inadecuado para la edad gestacional, ¿sí? Y que se acompaña de modificaciones cervicales que no alcanzan a cumplir con los criterios diagnósticos del trabajo de parto, como ya les dije, ¿sí? ¿Cuál va a ser el manejo en las pacientes en las que realicemos el diagnóstico de amenaza de parto pretérmino? Bueno, tienen que saber que existen dos medidas que han demostrado disminuir la mortalidad vinculada a la prematurez, y esto es el nacimiento en un CTI neonatal y la inducción de la maduración pulmonar fetal o el ciclo de corticoides, ¿sí? Además, tenemos que identificar si existen causas modificables y realizar un tratamiento etiológico, como podría ser la presencia de contracciones, de anemia, como ya les mencioné. Respecto a los corticoides, bueno, nosotros utilizamos la dexametasona o dexametasona, que son de administración intramuscular en esquemas de 48 horas. ¿Qué beneficios van a tener los corticoides? Estimulan los neumocitos tipo 2 para la producción de surfactante. Esto disminuye la enfermedad de membrana hialina y mejora el intercambio gaseoso en el recién nacido. A su vez van a estimular la diferenciación de las células epiteliales y los fibroblastos, disminuyendo la enfermedad, la enterocolitis necrotizante y la hemorragia interventricular. El mayor efecto es a partir de las 48 horas y en los primeros 7 días, aunque se estima que el efecto se puede todavía percibir en los primeros 14 días. Respecto a los tocolíticos, están indicados hasta las 34 semanas. Es importante que sepan que no han demostrado por sí mismos disminuir la tasa de prematuros, ni la mortalidad perinatal, pero sí dan el tiempo a la instauración de otras medidas terapéuticas que consigan reducir. Por lo tanto, el plazo máximo que les vamos a utilizar es por 48 horas, mientras estamos realizando los corticoides, o para trasladar a un centro que cuente con un CTI neonatal. Existen múltiples fármacos y la elección se va a basar en la eficacia, en la seguridad y el costo. Los 4 grandes grupos que ven acá tienen eficacia similar, por lo tanto lo que vamos a tener en cuenta para la elección de los mismos son los efectos adversos y el costo. Dentro de estos grupos, los calcio antagonistas y dentro de ellos la nifedipina son los más utilizados, logran la relajación miometrial inhibiendo la entrada de calcio a las células. Tiene como efecto adverso la hipotensión, por lo tanto cuando los estamos administrando debemos estar atentos a este efecto adverso y deben saber que no se administra cuando la presión arterial está por debajo de 90-50 milímetros de mercurio. Luego tenemos a los AINES, como la indometacina, que tienen su efecto mediante la inhibición de la COX-2 y por lo tanto la disminución de las prostaglandinas. Como efecto adverso genera el cierre del ductus arterioso en fetos mayores a 32 semanas, por lo que no lo recomendamos más allá de esta edad gestacional. El atosiban es un fármaco que actúa como antagonista de los receptores de oxitocina, disminuyendo también el calcio intracelular.
tiene un alto costo y la administración es en bomba y infusión continua, lo cual no es del todo conveniente, por lo tanto no es utilizado, ¿sí? Los beta-adrenérgicos son cada vez menos utilizados, como el salbutamol y el fenoterol, por el perfil de efectos adversos como la taquicardia y la hipotensión materna. Bien, con respecto al trabajo de parto de pretérmino, ya les dije cómo se realiza el diagnóstico, ¿sí? La presencia de 3 a 5 contracciones uterinas dolorosas en 10 minutos de suficiente intensidad como para generar modificaciones cervicales progresivas con una dilatación de 3 o 4 centímetros, ¿sí? Una vez que se desencadena el trabajo de parto pretérmino es irreversible, por lo tanto estas medidas de las que hablamos, como la uteroinhibición, ya no juegan, ¿tá? Y acá se basa en realizar el diagnóstico y realizar un seguimiento adecuado. Es un trabajo de parto de alto riesgo por definición, por lo tanto debe estar monitorizado. Está indicada la profilaxis antibiótica para prevenir infecciones vinculadas al estreptococo grupo B en el recién nacido, y para eso utilizamos penicilina y ampicilina. Y en embarazos menores a 32 semanas debemos discutir en conjunto con el equipo de neonatología la administración de sulfato de magnesio como neuroprofilaxis. Y deben hacer en un centro que cuente, posible, con CTI neonatal. Con respecto a la rotura prematura de membranas, es la solución de continuidad en las membranas ovulares, ¿sí? Cuando hablamos de rotura prematura de membranas, cuando ocurre antes de su momento fisiológico, que es durante el trabajo de parto, por lo menos 1 hora antes del inicio del trabajo de parto. Esto es importante porque acá no estamos hablando de edad gestacional, hablamos de prematura cuando ocurre previo al inicio del trabajo de parto, ¿sí? Si ocurre además en un embarazo de pretérmino, vamos a hablar de rotura prematura de membranas de pretérmino. ¿Cómo vamos a hacer el diagnóstico? El diagnóstico es clínico, ¿sí? Es una entidad de diagnóstico clínico. El síntoma que va a referir la paciente es un elemento de alarma obstétrico, es decir, la salida de líquido a través de los genitales. Decimos que es típica cuando es abundante, transparente o verdosa, con el olor característico de hipoclorito y que se reitera en el tiempo. La hidrorrea típica nos orienta a una hidrorrea amniótica, es decir, que nos orienta a una rotura prematura de membrana. Es importante que igual indaguen siempre los diagnósticos diferenciales, como la presencia de flujo, infecciones vaginales, limos, orina, semen. ¿Cómo vamos a confirmar nuestro diagnóstico? Con el examen físico, mediante la espectroscopía, se va a constatar la salida de líquido amniótico a través del orificio cervical externo. En el 90% de los casos aproximadamente, este diagnóstico va a ser clínico, ¿sí? Hay casos en los que queda la duda diagnóstica, como puede ser los que no constatamos el examen físico, en los que contamos con herramientas, como son las pruebas inmunocromatográficas, que detectan la microglobulina placentaria en el fondo de saco vaginal. Se realiza la toma de muestra mediante un hisopo, ¿sí? Y es importante porque detecta esta microglobulina placentaria que está presente en el líquido amniótico, pero no en las secreciones vaginales, y nos permite confirmar el diagnóstico. Pero recuerden que lo utilizamos solo cuando existen dudas diagnósticas. En físico, el diagnóstico ya está sellado. La rotura prematura de membranas, como ya les dije, cuando ocurre antes de las 37 semanas, es una rotura prematura de membranas de pretérmino. Y es importante el concepto de latencia, que es el tiempo que ocurre entre que se produce la rotura de membranas y se ocurre el nacimiento, ¿sí? Cuanto hay más latencia, hay más riesgo de infección. ¿Cuál es la etiología de la rotura prematura de membranas? Es desconocida, ¿sí? Se plantea que ocurre por 2 principales mecanismos, ¿sí? Uno es la alteración de la estructura de las membranas, en lo que se llama el punto crítico, que se sitúa por encima del orificio cervical interno, que es donde está sometido a mayor presión, es más débil y se encuentra expuesto a componentes externos, ¿sí? ¿Cuáles son las etiologías vinculadas a esta causa de rotura? Bueno, las infecciones por la producción local de metaloproteinasas bacterianas, como puede ser en el caso de infecciones genitales bajas o en el caso de infecciones urinarias, las carencias nutricionales, como la anemia o el déficit de zinc en la dieta, la placenta previa, que típicamente asocia membranas frágiles y rugosas, y el otro mecanismo de rotura es el aumento de la presión intracavitaria, como ocurre en el embarazo gemelar, en el polidramnios, los fetos macrosómicos, o la presencia de contracciones antes del término que generan un aumento de la presión intrauterina. ¿Cuáles son las complicaciones vinculadas a la rotura prematura de membranas? Tenemos las complicaciones que podrían ser agudas, es decir, vinculadas al momento de la rotura, como es la prosidencia de cordón o de partes fetales, sobre todo en embarazos pretérminos, y el desprendimiento prematuro de placenta previamente normoinserta o de PPNI, que es una complicación rara vinculada a la rotura de membranas, pero igual tienen que saber. Esto ocurre sobre todo en los casos de evacuación brusca de un polidramnios. Luego tenemos las complicaciones crónicas, que son las que van a guiar nuestra conducta obstétrica. Tenemos por un lado la infección,
la infección ovular, ¿sí? Del binomio, en realidad, que lo vamos a sospechar al realizar el diagnóstico con la presencia de fiebre, taquicardia fetal, taquicardia materna, la presencia de contracciones, la sensibilidad, que es que el despierte dolor, la palpación uterina, la irritabilidad, que es la aparición de contracciones frente a la estimulación uterina, ¿sí? Que la infección ovular también se puede manifestar como el inicio de un trabajo de parto de pretérmino, y esto es importante porque es la causa por la cual no vamos a inhibir las pacientes con rotura prematura en membranas, salvo que tengamos que trasladarlas, ¿tá? Porque una vez que se realiza el diagnóstico de infección ovular, se indica la interrupción del embarazo independiente de la edad gestacional. La gran complicación vinculada a la rotura prematura de membranas de pretérmino es la prematurez y sus complicaciones. ¿Cuál va a ser el manejo entonces con estos pacientes? Bueno, en primer lugar son mujeres que van a permanecer internadas en un centro obstétrico que cuente con CTI neonatal. Vamos a indicar corticoides por todos los beneficios que ya vimos que tiene, y vamos a indicar antibióticos, ya que disminuyen el riesgo de poliomnionitis o de infección ovular, disminuye también la infección porperal, la endometritis porperal. Además, se ha demostrado que retrasa hasta 7 días el inicio del trabajo de parto de pretérmino. Bueno, existen múltiples regímenes. En nuestro medio el que utilizamos es la administración de ampicilina y de acitromicina. Con respecto a la conducta obstétrica, es decir, cuál va a ser nuestra conducta frente al diagnóstico de rotura de membranas, va a depender de la salud materna fetal y de la edad gestacional, ¿sí? Como vemos acá, ya lo hablamos, a medida que aumenta la edad gestacional, disminuyen las complicaciones, ¿sí? Este punto que ven de menores complicaciones es el término del embarazo, que empiezan a aumentar lentamente a partir de las 41 semanas y lo hacen sobre todo luego de las 42 semanas. Y vamos a ver también el riesgo de infección, que como ya dijimos, aumenta el riesgo de infección a medida que aumenta la latencia de la rotura de membranas, ¿sí? ¿Cuándo lo vamos a interrumpir entonces? Bueno, se va a basar entre el equilibrio entre las complicaciones neonatales y el riesgo de infección, siendo este punto de intersección a las 34 semanas en nuestro medio. Tienen que saber que es un tema de controversia a nivel de múltiples sociedades científicas, ¿sí? Sin embargo, en nuestro medio la conducta más aceptada y la que indicamos es interrumpir a las 34 semanas con el ciclo de corticoides completo, ¿sí? Más allá de esta edad gestacional, se plantea que el riesgo de infección supera a las complicaciones vinculadas a la prematurez, ya que se manejan bien los pretérminos de 34 semanas en nuestro centro. Bien, y con respecto a la profilaxis, ¿qué podemos hacer para evitar estas complicaciones? Bueno, la profilaxis primaria se va a basar en actuar sobre los factores de riesgo modificables, y para esto es fundamental la consulta preconcepcional y el control obstétrico, donde podemos actuar sobre factores de riesgo modificables previos a que se instale esta complicación, como puede ser la profilaxis de la anemia o el tratamiento de la anemia, la detección precoz de infecciones y su tratamiento, la visita al odontólogo, por ejemplo, que está indicado en todas las mujeres embarazadas. Con respecto a la profilaxis secundaria, bueno, tenemos la utilización de progesterona micronizada, que ha demostrado disminuir la incidencia de prematurez. ¿Y cuándo va a estar indicada la progesterona? En las pacientes que tienen el antecedente de nacimiento de pretérmino, por inicio del trabajo de parto, no por indicación médica, y en las pacientes en las que realizamos el diagnóstico de acortamiento cervical. Dentro de la ecografía morfoestructural está indicada la medición de la longitud cervical, y cuando el cuello es menor a 25 milímetros, se sabe que existe un riesgo aumentado de nacimiento prematuro, y en esas mujeres está indicado la administración de progesterona, ¿tá? Que lo hacemos hasta las 36 semanas. Y con respecto a la profilaxis terciaria, bueno, una vez realizado el diagnóstico de estas entidades, las medidas que planteamos, el tratamiento etiológico en los casos en los que los podamos evidenciar, así como también las medidas que hablamos de traslado a centro que cuente con CTI neonatal, administración de corticoides, adecuada monitorización del trabajo de parto preterno. Bueno, muchas gracias.